Hola, bienvenidas y bienvenidos a Conversaciones de Vida, este podcast que ya culmina hoy su 10ª temporada. Hoy tenemos nuestro último capítulo y vamos a estar abordando el tema de los dones del Espíritu y el fruto del Espíritu. Y hoy tenemos a una compañera de ministerio, Liliana Madrigal, que hoy nos acompaña. Ella es una mujer líder, que Dios le ha dado unos dones sobrenaturales muy hermosos y que me ha tocado ser testigo de ver cómo Dios la utiliza. Y pues hoy quisimos invitarla para que desde la práctica, desde la vida cotidiana, podamos hablar de estos dos temas, los dones del Espíritu y el fruto. Liliana, bienvenida. Bien, muchas gracias, Mao. Muchas gracias por la invitación. Pues complacida de estar aquí conversando un poquito más de todo esto que nos lleva el Espíritu Santo a practicar, a ver, a conocerle, a vivirle, porque el Espíritu se vive. Así es. El cristianismo es una experiencia que no solamente implica la cotidianidad natural, creo que también hay una cotidianidad sobrenatural, porque la Biblia dice que vivimos o debemos de vivir en el Espíritu. Cuando uno entra en un proceso de conversión, de entrega de la vida a Dios, pues Dios también nos sella con su Espíritu Santo, Dios también nos capacita. Entonces hoy quería, Lili, que habláramos como desde lo práctico, o sea, ¿cómo se come eso? ¿Verdad? Porque hay gente que dice, ay, mira, yo nunca he oído del Espíritu Santo, pero yo no sé cómo funciona, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer? O qué significa vivir en el Espíritu. Bueno, esto no es nada complicado. La palabra dice que cualquiera que anduviera en este camino, por torpe que fuera, no se perderá. ¿Qué nos quiere decir el Señor con esto? Cualquiera de nosotros, aunque pensemos que seamos torpes, el Señor no va a dejar que nos extraviemos. Y como bien dice Mao, el Espíritu Santo viene en el momento que nosotros recibimos a Jesús y nos sella. Y nos sella de tal forma que Él mismo empieza a llamar nuestra atención. Y esto es todos los días y en cada momento. Una forma práctica en la que yo muchas veces le digo a la gente cómo saber cuando el Espíritu Santo nos habla es que el Espíritu de Dios no es que solamente va a venir a hablar audiblemente, porque lo puede hacer, tiene poder. Seguro. Y tiene la capacidad para hacerlo, pero también nos va a hablar aquí, nos va a hablar en nuestro espíritu. Nos va a hablar a nuestro espíritu. Y la gente a veces pensamos que esto tiene que ser como que hay estrellitas en el cielo, como que wow. No. Él nos habla de la forma en que nosotros entendemos. Hablemos un poquito más de eso, Lili, porque, vamos a ver, vos tenés el don de profecía. Y déjenme decirle, tiene un don espectacular. Mucha gente dice, bueno, pero ¿cómo sé yo que es el Espíritu el que me habla y no es mi propia mente? Bueno, vos que tenés ese don de profetizar, ¿cómo haces? ¿Qué pasa dentro de uno, ¿verdad? Para entender esa diferencia. Con los años, yo creo que he aprendido, porque usted decía muy bien ahora, el Señor nos enseña y nos instruye. O sea, hay que desarrollar el don. Hay que ir desarrollando el don. El don se desarrolla. Ajá. Eso llega poco a poco. Ajá. Al principio va a parecer que es algo mío. Pero hace muchos años, en uno de mis viajes a Panamá, que iba muy frecuentemente, el Señor, yo voy en el bus y yo siento una voz que me dice, saca lo que tienes en la cartera y dáselo a ese niño. Pues, ¿cuál es la reacción nuestra natural? En mi mente. En mi mente natural. Jamás. Era todo lo que yo tenía en mi cartera. Claro. Y de inmediato, el Señor vino y me dijo, ¿acaso
podría el enemigo hacerte hacer algo bueno? Ajá. Entonces, una de las formas en las que nosotros podemos sopesar o pensar que si es el espíritu o soy yo, es a qué me va a llevar eso. ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Hacer algo bueno o hacer algo malo? ¿Glorifica a Dios o me glorifica a mí? Exactamente. Es decir, el Espíritu Santo siempre nos va a llevar a nosotros a glorificar al Señor. Siempre nos va a llevar a sembrar una semilla que dé fruto, pero que el fruto que dé sea un fruto bueno. Claro. Que el fruto que dé sea un fruto bueno, que no sea un mal fruto. Pero el Espíritu Santo nos habla no solamente de cosas trascendentales, sino que de cosas sencillas. De la cotidianidad. De mi vida cotidiana, de la vida cotidiana de la gente. Si, por ejemplo, yo salí hoy en la mañana y un sol precioso, estamos en verano, el vientito normal del mes de febrero, y de repente algo me dice, llévate una sombrilla. ¿En serio? Sí, llévate una sombrilla. Y usted dice, naturalmente, ¿y para qué me voy a llevar una sombrilla si vea el sol que hay? Y de repente, llueve. Lo que yo tengo que agudizar son mis sentidos espirituales. ¿Cómo lo haces, Lili? ¿Cómo agudizar? Porque la gente, justo ayer alguien me preguntaba, pastor, mire, yo estoy sintiendo cosas y de repente Dios me pone a decir cosas y sí, funciona. O sea, pero está empezando a desarrollar eso. ¿Cómo potenciar? Cuando empezamos, se mezclan mucho las emociones y se mezcla mucho el temor. Y una de las cosas que el temor hace es paralizarnos. Okay. Eso es lo que el enemigo usa para paralizarme. Pero mis emociones es lo que yo quiero o yo deseo para aquella otra persona. Entonces, yo cómo agudizo mis sentidos espirituales es cuando yo llevo sujetas mis emociones a la obediencia de Cristo. Cuando yo hago a un lado mis emociones. Nada más difícil para alguien que da una palabra de profecía, darle palabra de profecía a la gente de su casa. Claro, que te conocen. Que me conocen, que saben quién soy, conocen mis virtudes, conocen mis defectos, pero que también los conozco. Pero ahí es donde el Señor me ha enseñado a hacer a un lado mis emociones. No es lo que yo quiero, no es lo que yo estoy pensando. Ahora, eso se logra realmente por cultivar tu relación con Dios. Exacto. Por orar, por entender y conocer la palabra de Dios, por meditar y por hacer lo que llamamos en psicología introspección, ¿verdad? O sea, tratar de entender desde dónde vienen mis deseos, desde dónde vienen mis emociones. Pero eso implica tiempo, ¿verdad? O sea, yo tengo que dedicar tiempo a desarrollarme espiritualmente para poder utilizar muy bien los dones. Bueno, yo te diría esto. Un ingeniero no llevó su tiempo para estudiar. Exacto. Un arquitecto no tiene que estudiar. Y tomo estas dos profesiones porque sé que la arquitectura, cuando la gente está estudiando arquitectura, viven en el tiempo de los que no duermen, de los noctámbulos, por entregar trabajo, por todas las entregas del trabajo que tienen que hacer. Entonces, ¿cómo yo pretendo tener un don, saber manejar el don, si yo no me tomo mi tiempo para estar con el Señor, para hablar con el Señor? Y esto no significa, Mao, que yo tenga que irme a encerrar 3 horas en un cuarto. Esto significa que en mi vida cotidiana yo esté
frecuentemente conectada con el Señor, hablándole al Señor, diciéndole, Señor, que tú quieres que haga esto, tú quieres que haga lo otro. Una de las cosas que yo hago y más me gusta es cocinar. Pero cuando yo cocino, siempre le digo, Señor, le he hecho esto, le pongo esto otro. Y al final siempre termino diciendo, cuando voy a tapar la olla, termino diciéndole, Señor, el sabor que no le puse, o el que no tenía, o el que no sabía, pónselo tú. Esa es mi vida con Dios. Sí, es una relación permanente, constante. Por eso la vida en el Espíritu, ¿verdad? Ahora, vamos a ver. Para el uso y para la recepción, diría yo, de los dones del Espíritu, hemos visto la experiencia de que hay personas que tal vez son inmaduras en la fe, tienen problemas de carácter, etcétera, pero reciben un don sobrenatural, ¿verdad? Entonces, existe dos opciones. Uno, la persona no sabe qué hacer y cómo manejarlo, o lo utiliza mal, porque lo hace a partir de su debilidad, porque no desarrolló esta relación de tratar de mejorar, etcétera. En otras palabras, no desarrolló el fruto del Espíritu. Entonces, ¿cómo es ese balance? El carácter de Cristo a través del fruto versus el uso de dones. Hay gente que no desarrolla el carácter y solo se quiere enfocar en los dones. Es que esto no se divorcia. No debería divorciarse. No debería divorciarse. Y pasa mucho ahora en la iglesia actual y con gente actual que nos divorciamos estas dos áreas, el fruto del Espíritu y mi carácter. Es decir, yo no me pongo un vestido para ir a la iglesia, yo no me pongo un traje para ir a la iglesia y un traje para estar en mi casa. No, el mismo traje que yo llevo a la iglesia es el mismo traje que yo debo tener en mi casa. Es decir, yo debo ser congruente lo que hago con lo que digo. Exacto. Lo que yo digo tiene que compaginar con lo que yo hago, porque si no, no tengo el fruto del Espíritu. Porque si yo no tengo el fruto del Espíritu, yo no puedo perdonar. Si yo no tengo el fruto del Espíritu, uno de los frutos es paz. Exacto. Es benignidad, es bondad, es templanza. Y para ejercer los dones, nosotros necesitamos el fruto del Espíritu. Esto no quiere decir que Dios no use a alguien Exacto. que esté mal. Lo que quiere decir es que ese alguien se va a acostumbrar a que, ¿qué importa? Dios me usa. Exacto. Entonces su relación con Dios no va a ser tan buena. Y hay un versículo bíblico que para mí es clave. Y es que dice la palabra, dijo Jesús, y cuando lleguen allá, me dirán, Señor, Señor, y yo les diré, apartados de mí, porque ni los conozco. Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios. Señor, en tu nombre sanamos enfermos. En tu nombre yo fui y le di una palabra a alguien y esa palabra hoy se cumplió. ¿Quién actúa ahí? ¿El don o la persona? Exacto. Ahí actuó el don, no actuó la persona. Porque Dios es fiel a su palabra. Exacto. Pero yo tengo que ser fiel a Dios. Porque al final lo importante no es los dones que yo tenga. Lo importante es que yo llegue a alcanzar la meta que Pablo dice que es Cristo Jesús. Porque lo importante no es todos los dones que yo tenga. Yo puedo tener don de ciencia, yo puedo tener don de profecía, yo puedo tener don de sanidad, don de hacer milagros. Pero si no tengo amor, la palabra dice que nada soy. Entonces esto no se divorcia.
tengo que ser congruente con lo que soy y con el crecimiento de mis dones. Voy creciendo espiritualmente porque me voy haciendo más sabio, porque me voy haciendo más prudente, porque sé humilde, sopesar un poquito más lo que Dios hace, pero sobre todo ser humilde. Sobre todo en nuestra humildad. No, perdón, Mau. No es nuestra humildad, porque no somos humildes. Exacto. No nos nace. No, eso no nace en el corazón nuestro. Eso nace en el corazón de Dios. Todas las virtudes que el hombre tiene son de Dios. A nosotros no se nos da la virtud de ser humildes. Lo que yo tengo que estar es centrado y enfocado en que lo que yo tengo no es mío. Lo que yo tengo es un don que le pertenece a Dios y que es a Dios a quien nosotros al final le vamos a dar cuentas. Lili, todo cristiano en el diseño de Dios es depositario de dones y talentos, porque Dios necesita, no es que necesita, pero Dios quiere que nosotros los utilicemos para la extensión de su reino. Ok, yo lo recibo, yo lo tengo, yo lo uso, pero ¿qué pasa si fallo? De repente hay mucha gente que utilizando sus dones han dado una palabra profética que no era, de repente oraron y no pasó nada, o esperaban un milagro, una sanidad, etc. ¿Cómo manejar eso? Con la madurez. ¿Por qué con la madurez? Porque cuando yo entiendo que el don no es mío y que el don es de Dios, yo me puedo equivocar, pero Dios nunca se equivoca. Y Mao, tenemos mucho de conocernos. Y yo creo que una de las primeras conversaciones que nosotros tuvimos es: si algo se cumple, es de Dios. Y si algo no se cumple, no era de Dios, si era mío y perdón. Exacto. Con mi mejor intención, yo quise darte una palabra de aliento para que siguieras caminando. Pero eso no me puede a mí hacerme devolverme. Exacto. Eso no puede hacer que yo me caiga. Eso no puede hacer que yo me calle. Eso no debe hacer que yo claudique. Porque el Señor no nos llamó a eso. Nadie es infalible. El único infalible aquí es el Señor. El único que no se equivoca es Él. Y por eso desarrollar el don, y por eso velar en tener esa comunicación cercana con Dios para no equivocar, por eso no fallar. Lo que la gente ahora no le gusta, la palabra que la gente no le gusta decir, que es santidad. La gente ya no quiere vivir en santidad. Exacto. ¿Y qué es vivir en santidad? Vivir apartado para Dios. ¿Apartado de qué? Apartado de todo lo que a mí me llama la atención y de lo que a mí me gustaría hacer, pero que yo no debo hacer. Nosotros tenemos ejemplos en la Biblia. Vemos a Pedro. Y Pedro metió la pata muchas veces. Renegó de Jesús. Dijo no conocerle. Y al final vemos a un Pedro que se levanta y le habla a 5,000 personas. Vemos el principio del mover del Espíritu Santo en un hombre imperfecto. Porque Dios busca gente imperfecta para mostrar lo perfecto que Él es. Exacto. Dios busca a la gente imperfecta. Dios te está buscando a ti. Dios está buscando a cualquiera. Aquí no nos piden credenciales ni nos piden calificación. Aquí lo que nos piden a nosotros, corazón, es que tengamos un corazón sensible a la voz del Espíritu Santo. Perfecto. Lili, vamos a ver. Quisiera poner en perspectiva lo siguiente.
A ver, aquí estamos chineados nuevamente. Déjenme decirles, estamos en Fusiones Gourmet. Es un restaurante que está ubicado aquí en Sabana Norte, ahí atrás del Hotel Hilton, más o menos unos 100 metros hacia el este, 100 metros al norte, 25 este y otros 50 metros al norte. Chineadísimos. Gracias por tenernos acá, a Gregory y a Vivian, que siempre nos chinean. Bueno, aquí estamos entonces, Lili, con una pregunta. Sabemos el porqué de los dones, ¿verdad? O sea, porque Dios quiere utilizarnos para sus propósitos, porque Dios necesita que tengamos poder sobrenatural para enfrentar a un reino que también es sobrenatural, el reino de las tinieblas, el reino de la maldad. Pero cuando uno recibe el don, creo que hay una pregunta que uno debería hacerse, y es ¿para qué? Para hacerme famoso, para sentirme bien, para sentir que estoy en obediencia. ¿Cuál es el verdadero para qué? Para mí, Mao, después de, no sé, 30 y resto de años de conocer al Señor, he tenido diferentes etapas en mi vida y diferentes momentos. Para mí es glorificarlo a Él. Para mí el don es para darle gloria a Dios y mostrarle al mundo quién es en el que yo creo. ¿Cuál es el poder de aquel en el que yo confío? ¿Quién es Él y quiénes somos nosotros? ¿Y cuán necesitados realmente nosotros estamos del Señor? En el tiempo actual, la gente dice, no necesito a Dios. La gente sacó a Dios de la ecuación. Sacó a Dios de sus vidas, sacó a Dios de sus casas, sacó a Dios de medio de su familia. De sus decisiones. De sus decisiones. Sacó a Dios. Simplemente hizo a Dios a un lado. Pero cuando la gente ve los dones y ve el don de profecía, que es un don extraordinario, que es un don precioso, porque es cuando yo me doy cuenta que Dios se interesa en mí y que Dios me conoce. Cuando usted se encuentra con alguien y usted le dice a alguien, así te dice el Señor, o el Señor me dice que te diga esto, esto y esto y esto, y eso es real, eso es verdadero. La gente se da cuenta de que Dios es real, de que Dios sí existe, de que Dios es un Dios personal y un Dios que conoce la intimidad de mi corazón, un Dios que me conoce y que yo le intereso. Porque eso es lo más importante en este tiempo, que la gente... El creador de todo lo que hay, todo lo que existe. Bueno, dice Josafat, el que tiene el poder de todo, el poderío de todas las naciones en sus manos, ese se interesa en tu vida. Ese está interesado en ti. Ese está interesado en quién tú eres. Y no solo está interesado en quién tú eres, sino que está interesado en hacerte a ti la vida más fácil, más cómoda y más práctica. Ok. El para qué. Contame de alguna experiencia tuya. ¿Qué hubiera pasado si vos no hubieras, como cristiana, tenido esa sobrenaturalidad de Dios? ¿Cómo lo hubieras sobrellevado? Porque hay gente que cree que no se necesita. Aquí no puede vivir la vida cristiana sin tener la sobrenaturalidad. Eso es para cierta gente, no es para mí. Bueno, pensá en algo. ¿Qué hubiera pasado? Ay, Dios, ¿qué hubiera pasado? Te voy a decir, esto no lo sabe nadie más que el Señor y yo. Yo voy a escribir un segundo libro. No soy escritora, pero voy a escribir un segundo libro y ya tengo nombre. Okay. Se llama Después de la pérdida.
¿Qué hubiera pasado si yo no hubiera tenido al Señor después de las pérdidas que he tenido? Porque no he perdido solo una cosa, he perdido muchas cosas. ¿Qué hubiera pasado si el Señor no hubiera estado ahí? ¿Qué hubiera pasado si el Señor no hubiera estado el día que se murió mi segundo esposo? ¿Qué hubiera pasado ese día? No sé, ma. No sé dónde estuviera. Bueno, sí sé dónde estuviera. Exacto. Porque sí sé cuál es el plan del enemigo. Yo sé que el plan de él Matar, es destruir. matar, robar y destruir, porque esa es su asignación. ¿Qué hubiera pasado conmigo si el Señor no me hubiera consolado en las noches? ¿Qué hubiera pasado conmigo si Él no me hubiera llegado a abrazarme en las noches? ¿Qué hubiera pasado si Él no me hablara y me levantara todos los días y me dijera todos los días, hoy necesitas levantarte, hoy necesitas volverte a poner de pie, hoy necesitas confiar? Perdí una parte de mi pie derecho, el dedo pequeño, el tendón, el hueso. ¿Qué hubiera pasado si en ese momento yo no me cierro? Como decía el doctor, usted está en negación y usted no entiende que a usted le vamos a cortar el pie hasta la rodilla, mínimo. O se lo podemos cortar hasta arriba. Pero hacía 2 años y medio atrás yo había escuchado una voz que me dijo, ese dedito te lo van a cortar. 2 años. 2 años y medio atrás. Cuando recién el callo se me reventó y era como, el huequito era como cuando usted se punza con un alfiler y te queda ahí un pinchacito insignificante. Y el Señor me dijo ese día, este dedito te lo van a cortar. Obvio, nosotros no queríamos escuchar lo malo. Y lo que yo hice fue, esto no es de Dios. Pasó el tiempo, 2 años y medio después, yo estoy en la cama de un hospital con una infección, con una osteomelitis en el dedo, con una infección que me había bajado hasta la planta del pie. Y en ese momento recordé la palabra que el Señor me había dado. Y recordé que Él me dijo, ese dedito sí te lo van a cortar. Pero no me dijo, te van a cortar el pie, te van a cortar el dedito. Y yo me cerré, diría el médico, pero yo tomé fe y tomé fuerza. Y cada vez que el doctor me decía, te vamos a cortar el pie, yo le decía, no, a mí me van a cortar el dedo, pero a mí no me van a cortar el pie. A mí me van a cortar el dedo, no me van a cortar el pie. ¿Qué hubiera hecho yo si no hubiera tenido un Señor? Me hubiera cortado el pie. Y hoy tuviera un pie menos. Pero hoy yo tengo mis 2 pies. Camino contra todo pronóstico médico. Sin muletas, sin bordón, sin bastón, sin ayuda, sin absolutamente nada. Porque me aferré a una palabra simple y sencilla que yo escuché. Que Él me dijo, el dedito, solamente. Ahora, Lili, déjame hacerte una pregunta más personal todavía. O sea, yo te he visto siendo utilizada por el Señor, dándole palabras así, uno por uno, a 50 personas, profecía, cosas lindísimas. He estado con vos en momentos de liberación, ¿verdad? ¿Cómo una persona con esa virtud espiritual puede padecer una enfermedad que con una oración pudiste haber pedido por la sanidad de tu dedito y se sanaba? ¿Cómo la gente entiende eso? ¿Ah?
Bueno, Pablo dice que él tenía un aguijón en su carne y que había orado 3 veces y el Señor le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Para mí, las cosas que he pasado, las cosas o los momentos difíciles, los momentos de dificultad, o los valles, los desiertos, como usted quiera llamarlos, para mí han sido el cable a tierra. Exacto. Lo que me hace aterrizarme y me hace a mí saber que yo tengo dependencia del Señor. Porque les voy a contar algo para todos aquellos que quieren que Dios les use y que tienen dones. Les voy a decir que el don no se puede usar personalmente. Porque yo quiero. Porque es para mí y porque yo quiero saber qué Dios tiene para mí. Si usted quiere saber qué Dios tiene para usted, usted tiene que orar, tiene que ayunar, tiene que leer la palabra, tiene que conocer y tener relación con el Espíritu Santo. Porque la palabra dice que los dones son para el servicio de la iglesia, no para que nos sirvamos nosotros, sino para que le sirvamos al Señor. Entonces, cuando a mí me hablan y a mí me dicen y me dan un diagnóstico médico, lo primero que nosotros queremos hacer es negar que eso existe. Luego lo que hacemos es preguntarle: Señor, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué yo? Me porto bien. Si yo me porto bien, ¿verdad? Exacto. Si yo creo que todo lo hago bien. Pero yo he entendido, Mao, que esto es mi cable a tierra. Esto es lo que me hace a mí depender del Señor. Hoy por hoy yo tengo una salud increíble, que lo hubiera deseado hace 5 años. 5 años atrás, pero la tengo hoy. Y hoy también sé que depende de que yo cuide mi templo, que yo me cuide yo y que yo esté conectada a la fuente. Por muy profeta que seas. Por muy profeta que sea, por muchos dones que tenga, porque yo ore por la gente y la gente se sana y yo no me sano. Ajá, exacto. ¿Verdad? Yo no me sano, yo oro por gente que tiene un dolor y quizás he tenido ese dolor, o quizás alguien en mi casa está pasando el mismo dolor, pero tengo que orar igual y tengo que confiar igual y tengo que creer igual. Dios nos permite a nosotros mantener nuestra humanidad, porque eso nos recuerda quién es Él y quién soy yo. Ubíquese. Es eso, para mí ese es el ubicatex de parte de Dios. Exacto. Ok. Para ir terminando, Lili, hay un sector de los cristianos que dicen que el don de la profecía terminó con los apóstoles, que el canon bíblico está cerrado, porque así lo dice Apocalipsis, y que hay maldición para el que le agregue, etc. Y esos argumentos se usan para decir que el don de profecía no puede ser posible, ¿verdad? Que en realidad eso es adivinación, ¿verdad? Pero que Dios ya no hace eso. En tu experiencia de vida, teniendo el don, o sea, ¿qué le diríamos a esta gente? Número 1, un adivino busca una fuente. Y la fuente de la adivinación no es Dios. Mi fuente es Dios. Mi fuente es el Espíritu Santo. Mi fuente, lo que yo doy viene de parte del Señor. Y en mi experiencia lo que yo he visto es que cuando hay una palabra profética que viene del Señor, esa palabra profética genera un cambio en la persona que la recibe. Yo siempre he dicho que la palabra profética es como un confite que Dios nos da. Claro, es dulce al paladar,
nos queda ese buen sabor, lo que yo decía antes, ese Dios que es personal, ese Dios que me conoce, ese Dios que sabe quién soy yo. Si mi fuente es Dios, ¿cómo puede ser un espíritu de adivinación? Si la palabra pone perfectamente, califica a la adivinación como algo de hechicería o de brujería. Entonces, para ser bruja, yo buscaría medios o buscaría la fuente que da la brujería. Pero mi fuente no viene del enemigo. Mi fuente viene del Señor. Si usted cree o no cree en la profecía, se está perdiendo de algo que el Espíritu Santo le está dando a la iglesia actual de una forma más impactante que en algunos otros tiempos. En este tiempo se oye mucho del don profético. Y tenemos que ver las cosas buenas que la profecía trae. Saque lo malo. Porque todo tiene lo malo. Hay malos pastores. Hay malos evangelistas. Hay malos maestros. Hay gente que instruye mal. Entonces, por un mal profeta, no puedes descartar. Yo no puedo descartar a todos los profetas. Exacto. La fuente de la profecía siempre tiene que ser el Señor. Y hay algo que hace mucho tiempo el Señor me habló una vez que estaba ministrando. Y estaba ministrando sanidad interior. Y el Señor me dijo, entiende, un medium puede venir a hablar todo lo que tú has dicho, pero entra el corazón de la persona sin permiso y sin autorización. Entonces lo que va a generar no va a ser bueno. Pero si es mi espíritu el que entra, mi espíritu pide permiso para entrar. Te deja decidir. Y lo que el Espíritu Santo hace en nosotros es provocar que nosotros cambiemos, seamos diferentes, que la palabra que el Señor nos trae nos anima, nos consuela, nos llena. No nos manipula. No me manipula. Te voy a contar algo que me pasó y ya me ha pasado varias veces, pero esta es la más impresionante para mí porque fue la primera vez. Estoy sentada en el corredor de una casa con una amiga y yo la vuelvo a ver y le digo, dice el Señor que tu papá va a morir. Yo ni tan siquiera conocí a papá. Y ella me vuelve a ver y se queda viéndome y me dice, ¿cómo? Y yo le dije, dice el Señor que busques a tu papá, porque él va a morir. Pues ella y su hermana se dieron a la tarea de buscar a papá. Lo encontraron, el Señor estaba en Nicaragua. Ellos eran ticos, pero él estaba viviendo allá en Nicaragua. Y estuvieron con él. Compartieron, visitaron, conocieron la familia, se arreglaron, se reconciliaron, se perdonaron. Y al poquito tiempo, el Señor fallece. ¿Era una profecía bonita? No. Pero lo que dejó, ese es el fruto. Reconciliación. Fue perdón, reconciliación. Fue para ellas que les cambiara la vida. Porque cuando yo perdono, cuando yo me reconcilio, cuando yo quito las ataduras, yo quedo libre. Y eso vino a través de una palabra de profecía. Sí, ahí es donde yo creo que
la sociedad actual necesita la intervención de Dios a través de nosotros, manifestando su sobrenaturalidad para que el mundo crea. O sea, vivimos en una sociedad muy creyente en la ciencia, muy atea en ciertos casos, muy poscristianos algunos, poniendo en duda la credibilidad de la iglesia y del testimonio cristiano. Pero creo que la sobrenaturalidad de Dios a través de nosotros es un vehículo de convencer o para convencer al mundo de lo que vos decías, que tenemos un gran Dios y de que Dios es real. Para terminar, Lili, ¿qué mensaje le darías a la gente, cristianos y no cristianos que nos ven, verdad? ¿Qué hacemos con los dones del Espíritu? ¿Qué hacemos con el carácter, el fruto del Espíritu? Bueno, ¿qué hacemos con los dones? Usarlos. No los podemos guardar. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Nosotros fuimos llamados para el servicio. Y los dones son para servir. Y eso es para todos. Y eso es para todos. Eso no es para unos, es para todos. Si usted tiene un don, cualquiera que sea, úselo. Y póngalo al servicio del Señor. 2. En el mundo actual, la gente necesita un impacto. Jesús decía, esta mala generación pide señales. Estamos en un tiempo donde hay una mala generación que exige señales. Y las señales las tiene la iglesia. Las señales las tenemos nosotros. ¿Cuáles son las señales? Que los ciegos vean, que los mudos hablen, que los paralíticos se levanten, que los enfermos sean sanados, que las familias sean restauradas, que la gente sea liberada. Y el poder está en la iglesia. Pero la iglesia ha dejado de usar el poder que tiene. Jesús no solo vino a morir en la cruz, Jesús vino a mostrar el poder del Padre. Y si yo soy un espejo de lo que Jesús es, yo tengo que mostrar cuál es el poder de mi Padre. Yo tengo que mostrar cuál es el poder de Dios. Yo tengo que mostrar cuál es el poder que el Señor tiene. No importa la denominación, la iglesia donde estés yendo, lo importante es que tú tengas claro en este momento que el Señor nos llamó a todos nosotros con una asignación. Y la asignación es ir a ser discípulos. Pero la gente ahora va a venir no por lo que yo le diga, sino por lo que vean. La gente, la Biblia, la gente la conoce. Los ateos han leído la Biblia hasta 3 veces. Pero la Biblia sin el Espíritu es letra muerta. Entonces, ¿qué debo yo hacer? Que esa letra se convierta en vida. Que cada promesa que está en la palabra, que es la profecía más fidedigna en la que yo puedo creer, son las más de 5,000 promesas que hay en la palabra, que son para mí y para ti. Y que hoy, si tú no crees en una palabra profética o en una palabra profecía, tú debes de abrir tu Biblia, ver las promesas, hacerlas tuyas, porque esa es la profecía más fidedigna y confiable que nosotros tenemos. En eso es en lo que nosotros podemos hoy confiar, en que Él es un Dios actual. Es un Dios de hoy, es un Dios que nos habla, es un Dios que viene a darnos vida, es un Dios que viene a revivificar la iglesia, a revivir la iglesia, porque la iglesia en este momento pareciera que adormece. Están muchos adormecidos, estamos tan cómodos con todo lo que tenemos y con todas las facilidades que hoy tenemos, que se nos ha hecho muy cómoda la vida cristiana. Pero hay mucha gente que está sin Dios, que necesita escuchar,
que necesita ser libre, y hay gente que está sentada en la iglesia sin poder ser libre, de acallado. Mao, ya callado, la gente guarda el dolor y no lo comparte. La gente está enferma y no lo dice. La gente se está muriendo, se está secando. La gente está esclavizada, muchas cosas, y no las dice. Porque piensa que le va a quitar valor a Dios. Yo le agrego valor a Dios cuando yo soy libre. Exacto. Yo le agrego valor al Señor cuando yo soy sano. Yo le agrego valor a lo que yo creo cuando yo dejo que Él actúe en mi vida. Es cuando le agregamos ese valor que realmente Él tiene, que es el poder, el mayor poder que tú y yo hayamos visto. Es el que nosotros tenemos disponible para que lo usemos y no lo guardemos. Muchas gracias, Lili. De verdad, espero que usted haya tomado nota de las cosas que en lo práctico Lili ha compartido con nosotros hoy. Yo solamente quiero dejar un mensaje personal. Quizás el enemigo número uno que yo creo tenemos, aparte del diablo, ¿verdad?, somos nosotros mismos, y especialmente nuestro ego. Si hay un obstáculo que paraliza la obra del Espíritu, es que nosotros decidamos no usarlo, no usar el poder, no usar los dones, no ponerlo al servicio, porque justamente decir, no me quiero incomodar, no quiero, no sé, asumir responsabilidades. Pero hay otra parte del ego también, que es la del orgullo, ¿verdad? El que realmente nosotros, porque tengamos cierto tipo de dones, nos creamos más y funcionemos a partir de la ganancia que obtenemos del uso de nuestros dones. Lili fue muy clara y quiero cerrar con eso. Realmente los dones no están para el propio beneficio ni para que nosotros tengamos algún tipo de ganancia con ellos, ni monetaria ni emocional. Realmente estamos para servir. Y ese es el objetivo de toda esta serie de mensajes que hemos querido compartir, transformados por su espíritu. Queremos realmente que usted y yo continuemos día con día abriéndole la oportunidad a Dios que continúe en su obra transformadora de nuestra, para poder nosotros servir y extender el reino de Dios. Lili, gracias nuevamente por estar con nosotros. Dios prospere y bendiga tu ministerio. Amén. Y a ustedes bendición, ¿verdad? Hasta sus casas, y nos veremos pronto con una nueva temporada. Ahí estaremos avisándoles. Que Dios les bendiga.